Hola, soy Barney, el amigo de todos ustedes. Hoy estoy aquí en el canal del maestro payaso y espero que esta ocasión aprendas mucho acerca de las biografías. Te quiero mucho, te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo. Te quiero mucho aquí con el maestro payaso. Esperamos que aprendas mucho de lo que él te va a enseñar. Y ahora yo seré tu maestro, Barney, y sus amigos. Adiós y empezamos. Hola, soy Barney. Aquí yo seré tu maestro. En equipo, como dice aquí. El autor de mi cuento favorito. En equipo, decidan qué les interesa saber. Te quiero. Los autores de los cuentos que leyeron y dónde buscarán la información. Pueden guiarse con estas preguntas como las siguientes. Amiguito, yo nada más te quiero decir que tú bien sabes lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer una biografía. ¿Tú sí sabes? ¿Sí sabes lo que es una biografía? Pues te quiero mucho porque sí sabes, ¿verdad? Bio significa vida. Grafía significa un escrito. La biografía entonces es un escrito de una persona. En este caso, la persona va a ser una persona muy especial, porque es alguien que escribió un cuento en este caso. Entonces, lo primero que tú debes hacer es pensar en un cuento. A ver, existen muchos cuentos, amiguitos. Sí. De acá, de donde estoy yo, en el establo, leemos muchos cuentos. Por ejemplo, a ver, Rapunzel, por ejemplo. Es un cuento muy bonito. Rapunzel. Si te gusta este cuento, pues velo ahí en la red y ahí encontrarás de qué se trata este cuento.
existen otros muy bonitos. Por ejemplo, está la de la Cenicienta. Por ejemplo, es un cuento clásico. Clásico, ¿verdad? Bueno, si te gusta la Cenicienta, tendrás que buscar y aprenderte el cuento de la Cenicienta. Está, por ejemplo, también la de Blancanieves y los 7 enanos. Y un cuento clásico también. También podemos encontrar, por ejemplo, la de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm. Muy bonito ese cuento que es del maestro payaso, que le gusta mucho. Vivamos al mundo de la imaginación, como decía ya, la isla de la imaginación. Entonces, busca un cuento que el más te agrade. Hay muchos de gigantes, de ogros, por ejemplo, los de los cabritos y el lobo feroz. y hay muchos más que puedes encontrar en YouTube. Y busca primero, entonces, un cuento que más te agrade. Y para empezar, una vez que ya tengas el cuento, entonces vas a contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde y cuándo nació? Bien, amiguitos, pues el autor del cuento que tú buscaste. Claro que sí, amiguitos, me quieren mucho. Entonces, ¿dónde y cuándo nació? Búscalo en el cuento y la vamos a hacer, acuérdate, una biografía. ¿Dónde y cuándo nació? Número 1. Pregunta número 2. ¿Utiliza un seudónimo o su nombre? Tú vas a preguntarme qué es eso del seudónimo. Algunos autores le llaman así seudónimo para no dar su nombre verdadero. Un seudónimo es como un apodo, o su nombre normal. Por ejemplo, los hermanos Grimm, así se dice, hermanos Grimm, pero tienen su nombre que no ponen. Entonces, los hermanos Grimm es el seudónimo. Entonces, pregunta número 3. La pregunta, te quiero mucho, ¿cómo se llaman sus cuentos más conocidos? ¿Cuántos cuentos más conocidos tienen? Porque no creo que nada más un cuento haya hecho. Entonces, amiguitos, ¿cómo se llaman los cuentos? Otros cuentos que él haya hecho también. Número 4, amiguito. Se dedica o se dedicaba a otra cosa además de escribir cuentos. ¿A qué otra cosa se dedicaba?
Eso lo tienes que buscar ahí en la red que se llama también la web. Busca ahí, por ejemplo, así se van ustedes a Google, y ahí le buscas, tú le pones el nombre del autor o del cuento y ahí vas a encontrar muchas biografías y datos interesantes de tu autor. Por ejemplo, si le ponemos hermanos Grimm, vamos a encontrar entonces hermanos Grimm, por ejemplo. Aquí mucha información de quiénes fueron los hermanos Grimm, por ejemplo. Y aquí nos damos cuenta que los hermanos Grimm hicieron, por ejemplo, la Cenicienta, el príncipe rana, la pastora de ocas, Hansel y Gretel, Rapunzel, Rumpelstiltskin, que ya vimos, la Bella Durmiente, Blancanieves, cuentos de hadas, cuentos de la infancia y del hogar, entre otras cosas. Los hermanos Gretel entonces hicieron muchos cuentos y muchas cosas más. Así tú, con tu biografía, esto te va a servir para que hagas tu biografía. Lo que vas a hacer, número 5, por ejemplo, ¿cuáles son o eran sus pasatiempos? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a otra cosa que le gustaba hacer. Ok, una vez que ya hayas encontrado todo esto, ya, amiguito, te quiero mucho, encuentren la información que acordaron buscar. Posteriormente, platiquen sobre lo que saben de las biografías. ¿Para qué sirven? A ver, vas a contestar. Número 6. ¿Para qué sirven las biografías? ¿Cuáles 7? Número 7. ¿Cuáles son sus características principales? Si has leído alguna. Ahora sí, vamos a un ejemplo del texto biográfico. En el grupo en voz alta, lean el siguiente cuento. Ok, lo va a leer el maestro payaso. Hola amiguitos, ¿cómo están? Les voy a leer lo de los hermanos Grimm. Los hermanos se llamaban, el primero Jacob, Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm. Nacieron en Alemania en 1785 y 1786, respectivamente. Ambos estudiaron Derecho en la Universidad de Marburgo de 1802 a 1836. Pero como les interesaba investigar sobre la lengua y el folclore de su país,
recorrieron diferentes lugares y hablaron con campesinos, vendedoras de mercados, leñadores, entre otras personas. Así que recuperaron historias de los lugareños, quienes las conocieron por sus abuelos. Entonces quiere decir que los hermanos Grimm recorrieron muchos lugares y escribieron cuentos que les interesaban. Ok, entonces también ellos les gustaba investigar acerca de la lengua y el folclore. Folclore quiere decir de los bailes característicos, qué lenguas hablaban entonces, que eso era su pasatiempo favorito. Ok, se cuenta que la mayor parte de las historias recopiladas se las narró una mujer llamada Pastora, así se llamaba, entre 1812 y 1822. Los hermanos Grimm publicaron una colección de cuentos que titularon Cuentos infantiles y del hogar, que también llegó a conocerse como Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, así se llamaban ese libro. Entre sus cuentos más populares está Hansel y Gretel. ¿Se acuerdan de la famosa bruja? Así le decía, ¿verdad? Blancanieves y los 7 enanos, Cenicienta y Juan sin miedo, así se llamaba. Yo pensaba que Juan sin miedo era de México y no. Wilhelm murió el 6 de diciembre de 1859 y su hermano Jacob el 20 de septiembre de 1863, o sea, después de 4 años, ¿verdad? Murieron los dos y así se termina. Esta es la biografía de los hermanos Grimm. Si tú te fijas, aquí en la biografía, tú tienes que escribir qué se escribe primero. Se escribe primero, a ver, quiénes eran. Por ejemplo, hay unas preguntas que dicen quiénes eran. Pues los hermanos Jacob Bloom y Carl Grimm. ¿Quiénes? ¿Dónde nacieron? En Alemania. ¿Qué hicieron? Estudiaron derecho. ¿Qué más hicieron? Lengua y folclore. Recorrieron lugares, hablaron con los campesinos. Entonces aquí en esta primera parte tenemos que poner entonces las preguntas ¿quién? 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 ¿O quiénes? ¿Quién? ¿O quiénes? En este caso son ¿quiénes? Luego, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Así con signos de interrogación. ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí está cuándo. ¿Cuándo? 1802, 1806, 1785, 1786, cuando nacieron, cuando estudiaron, y cuando hicieron los cuentos. Aquí está, es la palabra cuándo, ¿sí? Tienen ustedes que contestar la palabra cuándo. Aquí en esta parte, la primera parte, que es la introducción, ¿sí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y falta una pregunta, la palabra ¿dónde? ¿Dónde? Se refiere a un lugar. En este caso, aquí ya vemos que es Alemania. En la universidad es ¿dónde? ¿Dónde? En los pueblos, también en los pueblos. Entonces, ¿qué? Faltó una pregunta, la palabra ¿qué? ¿Qué? Podemos decir
¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice, cuentan que la mayor parte de las historias recompiladas se narró una mujer llamada Pastor. También dice que en diferentes lugares hablaron con campesinos. Entonces eso fue lo que sucedió, ¿sí? Entonces, la primera parte se responden las preguntas para que tú puedas hacer tu biografía. Tienes que responder para poder hacer todo esto primero. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y qué? ¿Ok? Fíjate bien. Vámonos con Barney para que te explique Barney. Hola amigos, espero que el maestro payaso te haya leído y hayas entendido bien. De que los quiero mucho con la información que encontraron sobre su autor elegido. Escriban un texto que incluya datos y comentarios acerca de su obra. ¿Qué escribe? ¿Qué tipo de personajes y qué escenarios describe? ¿A qué finales recurre? Pues a lo mejor, amiguitos, son finales felices, finales trágicos. ¿Cuáles? Tú dirás, ¿cuáles son los trágicos? Los que terminan en tragedia, los que terminan en trágicos, en muerte, por ejemplo, en misterio, en dolor. Oh, pueden ser cómicos, los cuales son los cómicos, los chistosos como yo, entre otros. Si el texto se lo requiere, pueden usar comillas para indicar las citas textuales. Tú dirás, ¿qué son las citas textuales? Esto quiere decir que alguien escribió eso, Por ejemplo, cuando decimos tierra y libertad, por ejemplo, lo ponemos entre comillas. ¿Por qué? Porque es una cita, y la cita quiere decir que alguien lo dijo, alguien que no somos nosotros. Por eso van entre comillas, amiguitos, entre comillas. Para eso son las comillas, para indicar que alguien más lo dijo. A eso se le llama cita textual. Abusados, amiguitos, porque esto va a venir en el examen. ¿Qué? ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es para indicar que alguien más lo dijo. Ok, la revisión de los borradores. Cada equipo revise su biografía, el texto que elaboró, intercámbienlo con otro equipo. Revisen que su texto biográfico contenga, un texto debe de llevar introducción, lo primerito que se pone, La introducción es lo primerito. Por ejemplo, aquí los hermanos Jacob, Luigi, esta es la introducción, lo primerito que se pone. ¿Quiénes fueron? También después, el número 1 sería introducción. Y el número 2 serían los datos relevantes de la vida del autor, la vida
dónde nació, dónde nació, dónde vivió y también, ¿verdad?, a qué se dedicó de pequeño. Número 3, los comentarios de algunos de sus obras. O sea, hay que comentar cuáles fueron otras cosas que también escribió. otras obras que él haya ahí, como a cuáles obras. Pues otros cuentos, por ejemplo. otras novelas. Conclusión, esto va al final, amiguitos. Les quiero mucho porque sí, están aprendiendo. ¿Qué es una conclusión? El final de todo, que vale la pena saber, la pena leer de este autor. Es una conclusión. Conclusión es cuando uno dice, bueno, acabamos de ver los cuentos importantes de este señor, de este autor, que fue muy benéfico para todos. Por ejemplo, la conclusión son a lo que llegamos al final. Por ejemplo, aquí en Los Hermanos Grimm, ¿sí?, podemos señalar, por ejemplo, que fueron muy importantes, que publicaron muchos cuentos, muchos cuentos que hasta hoy los niños conocen. Eso sería la conclusión. Y entonces, una vez que ya tú hagas todo eso, ahora sí, el equipo después van a buscar la biografía del autor, van a hacer una biografía. No la vayas a copiar, esto lo tienes que hacer tú, Recuerda que no vas a copiar todo esto, tampoco todo esto, mira, todo esto no vas a copiar todo, mira, porque sería muchísimo. No vayas a hacer eso, porque únicamente vas a hacer una introducción leve, datos relevantes del autor, los comentarios de sus obras y la conclusión a la que tú lleves del autor. Vas a hacer una biografía chica como esta, de una hoja principalmente. No vayas a escribir más que una sola hoja. Ok, el producto final, pasen a limpio su biografía y publíquenla en el periódico escolar. Bueno, no hay periódico escolar, pero sí van a hacer la biografía de su cuentista favorito, de su poeta favorito, ¿sí? Y eso es todo lo que tú vas a hacer, una biografía bien hecho. Así que vamos con el maestro Payaso. Hola amiguitos, habla el maestro Payaso. Espero que le hayas entendido a Barney, mi amigo que hoy estuvo aquí con ustedes y que fue su maestro. Recuerda que para hacer tu biografía tienes que decir introducción, a ver, con un color, la introducción, por ejemplo, de color negro, con un lápiz negro, unos 4 o 5 renglones de introducción de color negro. Después vas a escribir, ¿verdad?, los datos relevantes de la vida del autor, que es la introducción, los comentarios de sus obras, ¿sí? Después la conclusión de otro color, por ejemplo, la conclusión de color rojo, y esto lo de en medio de color puede ser azul.
Entonces pongan atención porque su obra, su producto final debe de tener estos datos. Introducción, ¿sí? A ver, es lo que es un cuerpo, ¿verdad? Y al final, entonces tiene tres partes, ¿sí? Introducción, que es lo primero, que responde las preguntas quién es, cómo, cuándo, dónde y qué. Esto es de color de introducción de color negro. Después todo el cuerpo, toda la información, le vamos a poner cuerpo de color azul. Entonces, ¿sí? Y por último la conclusión, que es lo final. La conclusión quiere decir a qué conclusión llegamos, de color rojo. Así que una plana completa de la biografía de tu autor. No vayan a poner esto mismo, vayan a buscar otra biografía, que es la biografía, ¿sí? Que es los datos importantes, ¿verdad? La vida, biografía quiere decir vida de el autor. Y eso es todo lo que van a hacer. Al final ustedes van a buscar, entonces van a hacer una biografía bien hechecita. Bueno, niños, pues estuvimos con ustedes de Barney y sus amigos y el maestro payaso. Así que Barney se despide de ustedes. Hola, amiguitos. Espero que te haya gustado. Te quiero mucho. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño, yo te doy. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Bueno, niños. Bueno, niños. Los quiero mucho. Niños de cuarto grado de esta escuela primaria. Mucho gusto, muy a gusto con todos ustedes. Y aquí con este cuento y esta página que hoy entendimos muy bien. Y este tema de las biografías. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Y espero que te haya gustado. Adiós. Adiós.